Ya, para continuar con el proceso, entonces, vamos a generar el de carga y transporte. Acá se genera la carga de rocas. Con el mineral. Y luego de la carga se traslada en este caso se traslada a la planta de tratamiento. Luego me falta el metalúrgico. Ya. Luego vamos al tratamiento metalúrgico. En el tratamiento metalúrgico se hace en este caso la trituración primero de la roca en molinos. Ya se hace la trituración de la roca en molino para desfragmentar un poco la roca y hacerla más pequeña. Para otro proceso después de trituración posterior. ¿Ya? Que ya desfragmenta por completo para obtener en este caso el mineral. Y el mineral en este caso se puede obtener por dos procesos, ¿ya? Por el proceso de electrólisis y por el proceso en este caso de flotación por la exhibición. Ya, entonces se obtiene la trituración de la roca, después pasa el proceso de pues, la exhibición, que es una forma en este caso de obtener el mineral. Y el otro proceso
es por electrólisis. ¿Ya? El proceso de electrólisis, a diferencia de lixiviación, que el proceso de electrólisis obtenemos cobre con un porcentaje de ese de un 99.9%. ¿Ya? El proceso de lixiviación después pasa a un proceso de fundición y refinamiento. Y por último, después se embarca obviamente para el lugar de destino. Por tanto, llegamos al final del proceso. ¿Ya? Ahí me está arrojando, ¿se dan cuenta que ya me dice que llegué al límite? No me deja. Entonces, a ver, para evitar que me pase eso, bueno, ya le expliqué esos procesos, los vamos a dejar solamente como proceso de obtención del mineral. Vamos a resumir un poco más. Con pureza del 99,9%. Ya, ahí sí. Ahora, ¿qué pasa con...? Porque todas las decisiones que eran un sí, en este caso conllevaban al siguiente proceso. Pero ¿qué pasaba que cuando era no? Cuando es no, cuando es no, cuando ninguno de las tres decisiones se aprueba, no hay proceso minero. Se termina, llega al fin del proceso. ¿Ya? No se continúa con el proceso. Y llega a su fin. Y ahí me la arreglé de tal forma de poder en este caso generar el diagrama con, con la información que se podía, ¿no? Ya, ahora vamos a archivar. Vamos a generar la exportación.
Lo voy a generar como un PDF o puede ser como una foto incluso, JPG. Acá le voy a colocar que me recorta el contenido, ¿sí? Le aumento la calidad a 300. Y lo descargo. Proceso completado. Voy a colocar diagrama de flujo tipo minería. Y ahí está. En comparación con el otro, ¿se acuerdan? Este se ve mucho más ordenado, ¿cierto? Porque está separado por áreas de trabajo: prospección, exploración, diseño, extracción, cargueo y transporte y tratamiento metalúrgico. De forma un poco resumida, igual, porque el proceso, es, como les dije, bastante completo, bastante más largo. ¿Ya? Se los traté de hacer lo más resumido posible. ¿Ya? ¿Podrán hacerlo ustedes ahora? ¿Hacer su propio diagrama? Realicen... Difícil. ¿Difícil? No, sí. Mucho más fácil que trabajar en AutoCAD. Pero si se dan cuenta, para poder realizar un diagrama, lo que sí hay que tener, porque no es difícil el realizarlo, se dan cuenta, era traspasar decisiones, documentos, actividades. Lo más difícil, ¿qué es lo que es para poder confeccionar un diagrama? ¿Qué creen que es lo más difícil? Como el definir las acciones, las decisiones, todas las cosas. Definir las acciones, las decisiones que se están realizando. Y para eso yo necesito conocer el proceso. Si desconozco un proceso, no voy a poder generar un diagrama de flujo adecuado. Menos en orden cronológico, porque si se dan cuenta, el diagrama de flujo tiene un orden cronológico igual, de las actividades. ¿Ya? A medida que se va avanzando con las actividades, se va completando un procedimiento. ¿Ya? Por tanto, hay que conocer, hay que tener un poco de información, ¿ya? Y eso es como lo más difícil, pero realizarlo en sí no es difícil. Profe, ¿y este diagrama tenemos que hacerlo ahora en la clase? ¿O usted lo va a evaluar después? No, entonces es una de las herramientas, así que no se evalúa solamente el diagrama. ¿Ya? Se evalúa en este caso en varias actividades. Después vamos a hacer un trabajo donde van a tener que incorporar toda esta actividad en un solo trabajo, en una sola evaluación. Esta es una de las herramientas, ¿ya? Que es la que estábamos trabajando ahí antes de que este es el diagrama de flujo, un proceso en este caso de mantención express en un taller mecánico, ¿se acuerdan? Sí, profe. Después viene la otra herramienta que es el análisis FODA. Esta ustedes ya la habrán trabajado, ¿cierto? A lo mejor esta ya es más genérica, la han trabajado anteriormente, pero la matriz FODA ya también por sí sola, como les dije, no entrega más información de la situación actual de la empresa, pero si yo quiero mejorar esa situación actual, convertir estas amenazas de cierta oportunidad en oportunidades y las debilidades, en este caso en fortaleza, ya tengo que hacer una matriz cruzada.
Y la matriz cruzada ya parte en este caso de la situación actual, donde primero, ¿cierto?, generamos la matriz con fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza, ¿ya? Donde las fortalezas y las debilidades son internas, ¿ya? Y la amenaza y las oportunidades son externas a la organización. Son situaciones ajenas a la organización que afectan directamente, en este caso, a las operaciones de la empresa. Una vez que tengo el FODA confeccionado, ¿ya? Y tengo esa parte lista, determino cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, puedo pasar en este caso a generar una matriz cruzada, ¿ya? Que me va a permitir, de cierta manera, poder generar estrategias de negocio para mejorar la organización. Entonces, eso es lo que el FODA por sí solo no me ayuda mucho, ya, a no ser que genere en este caso esta matriz cruzada que me permite generar los lineamientos estratégicos a seguir en las organizaciones. ¿Mm? A lo mejor como FODA lo han trabajado, ¿ya? Y aquí les quería dar un ejemplo práctico, que es de un taller mecánico de un pariente, un primo, donde he atendido en este caso por su propio dueño, ya, con otro mecánico más. Se encuentra llegando en este caso a Ejército, ya, digo a Paicaví, por la calle de Ejército, y se especializa más que nada en mantención automotriz de servicio técnico express. Habíamos dicho que el servicio técnico express, a diferencia del especializado, son mantenciones que se hacen relativamente con una intervención menor en el vehículo. Por ejemplo, un cambio de aceite, cambios de filtro, cambio de pastillas, cambios de discos, ¿ya? Nada que tenga que ver, por ejemplo, con desarmar el motor, con, en este caso, mecanizar, en este caso, la culata, cambiar los pistones, nada de esa mantención más que más especializada, ¿ya? Reparación de turbo, nada de eso. La mantención de servicio técnico express es como lo que muestran ahí. Alineamientos, cambios de aceite, pastillas, lavado de motor incluso, balanceo, la limpieza de inyectores, siempre y cuando los inyectores le lleguen, en este caso, a la persona acá, al taller, para limpieza. Ya ellos no hacen más una intervención en el motor. Entonces, si le llevan los inyectores, por ejemplo, para su limpieza, ellos le hacen la limpieza con una máquina que lo único que sumerge en este caso el inyector en el combustible, y genera en este caso, la máquina genera una vibración, ¿ya? El cual va limpiando, en este caso, el inyector, ¿ya? Ahí se demora un poco la máquina en hacer el proceso, porque es un proceso lento. Entre otras mantenciones, ¿ya? Las más genéricas son esas que están ahí. Entonces, a través de este ejemplo vamos a generar un análisis FODA de la empresa. Yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo generar el análisis FODA, y posteriormente vamos a generar los lineamientos estratégicos, vamos a generar la cruza de esta matriz FODA, ¿ya? Para obtener los lineamientos estratégicos que debe seguir la organización. Ese es el fin, en este caso, de la actividad práctica, poder generar los lineamientos estratégicos, ¿ya? Y en base a información después seguir aplicando otras herramientas, en este caso de análisis, como son Pareto y Chicago, ¿ya? Ya. Vamos a generar el FODA primero y después yo les voy a dar la actividad para que ustedes realicen el diagrama de flujo. Ya el diagrama de flujo lo pueden realizar de cualquier actividad que ustedes conozcan, ya. No les voy a restringir en este caso a un ejemplo en particular. O sea, lo que ustedes puedan realizar en base a los conocimientos que posean, generar un diagrama de flujo, ¿ya? Para completar la actividad. Ahora vamos a hacer el FODA. Yo creo que el FODA y esto ya lo manejan, lo han trabajado en otra asignatura, a lo mejor.
¿Sí o no? ¿Han trabajado antes? Según yo, profe, no. Voy a hacer una matriz acá en el Excel. ¿Qué fortalezas podemos encontrar, por ejemplo, en el ejemplo que les di? De esta empresa, en este caso, que es un taller pequeño, que trabajado por su propio dueño, ¿ya? Eh, que hace servicio técnico express, donde incluso la persona, en este caso el cliente, puede estar todo el tiempo mirando lo que se le hace en su vehículo. Esa es una de las fortalezas, según yo, que puede, ¿cómo se llama? El cliente está corroborando que se le haga una buena mantención al vehículo. Primero vamos a colocar una fortaleza que es la atención personalizada para el dueño de la empresa, ¿ya? Donde no muchos talleres pueden hacer eso, ¿cierto? Hay talleres donde el dueño ni siquiera está en el momento, en el lugar, entonces el cliente no siente tanto esa cercanía, ¿cierto? Deja su vehículo y hasta ahí sería. Ya. Entonces eso lo vamos a colocar como la primera fortaleza, 1F. Dos f. Puede ser la especialización en el área de trabajo, como decía usted, de lo que serían los cambios de pastilla, de disco, que es como muy especializado en eso. Ya. Una fortaleza, especialización en mantenciones express o denominadas, ¿no? Express. El que el servicio tenga una alta disponibilidad, porque son mantenciones rápidas, entonces siempre va a haber alguien que va a poder pasar. Entonces, servicio rápido. Y buena disponibilidad. En realidad, en comparación con otras empresas que tienen que un poco más sacar fecha para agendar una mantención, esto ustedes pueden ir al lugar y que lo atiendan. Ya. Dejémonos por ahí, ¿no? Oye, la idea es que hayan entendido en este caso el concepto. Debilidades. Si un taller Puede ser chico que puede ser quizás, el espacio. Prestación limitada de servicio.
Falta espacio disponible para mantenciones. ¿Ya? ¿Qué otro me dijeron? Prestación limitada de servicio. Prestación de servicio limitada. El escaso personal igual. Express. Excelente, van tomando el tiro. 3D. Falta de personal, ¿cierto? Tenía solamente un mecánico. (4D). Falta de gestión de inventario. Muchas veces, por ejemplo, se le acaban los productos sin que se den cuenta. ¿Ya? El orden y la higiene, profe. Ya, sí, eso es. Falta orden y limpieza en taller. Sí, en realidad el taller no es muy limpio, que digamos. Nos da esa sensación por lo menos de orden. Ya. Las más complicadas son las externas a la organización. Las oportunidades, por ejemplo. ¿Pero a qué se refiere con oportunidades, profe? Todas las oportunidades son externas, son oportunidades que se les puede generar a la empresa y que vienen por parte del mercado. ¿Ya? Por Puede ejemplo, ser la buena recomendación, ya que si entrega un buen trabajo, la recomendación es buena. claro, son todo lo que tenga que ver por parte del mercado, por parte externa. Por Lo ejemplo, otro puede ser la ubicación, profe. El alto costo de los talleres, por ejemplo, los que son más o Más más Lo masivo. grandes, establecido. más claro, aquí de más prestigio. tengo que ser cuidadoso porque, por ejemplo, cuando me hablan de una buena ubicación, claro, tiene buena ubicación, pero eso es una fortaleza, la buena El, ubicación local. el alto costo de los talleres de más prestigio, que cobran De la los marca más que concesionarios, nada, eso mismo. Ya, porque a veces los oportunidades. concesionarios ni siquiera hacen la pega. Exacto. Por ejemplo, puede ser una oportunidad por una oportunidad que se puede dar Opor- actualmente. Oportunidad de trabajo. Que es como más ligada al área económica, eso, Claro. donde son más baratos. Entonces podría ser como una oportunidad económica quizás que tengan. Puede ser como la poca honestidad de los talleres. Expansión comercial del negocio, ¿cierto? Habíamos hablado que el negocio era pequeño, no es grande. Una expansión comercial ya puede ser una oportunidad. La poca honestidad de la competencia. Es subjetivo, ¿eh? Tengo que ser un poco más, en este caso, cuando realizo este trabajo, tengo que ser un poco más objetivo. Entonces puede ser ¿Qué pasa, por ejemplo, qué ha pasado en el último periodo, hablando de la situación actual de nuestro país? ¿Qué ha pasado con los talleres? Con varios talleres mecánicos, eh, Han recibido más trabajo porque anda más auto, anda más dinero. ya, oportunidades de crecimiento, producto en este caso de la situación actual del país. Tenemos, ¿cierto? Aumento en la demanda. Además, todo subió.
Todo aumento de valor. Aumento de la demanda del servicio. Producto de la situación actual. Pandemia. Otra oportunidad. Otra oportunidad que se esté dando actualmente. Profe, puede ser como igual, como es externo, puede ser como una inyección monetaria, por ejemplo, de algunos proyectos que se pueda ganar alguna cosa, Sí, bien, posibilidades de como de expansión económica. postulación a proyectos pyme. Una oportunidad. Proyectos pyme. O la posibilidad, por ejemplo, el arriendo del local. Una oportunidad puede ser la opción de compra. También podemos incluir una cuarta ahí. ¿No? Una cuarta oportunidad que tenga que ver en este caso con posibilidad de compra o adquisición del terreno. Amenazas. Que, por ejemplo, puede que no tenga la misma clientela todos los meses. Una amenaza. No tenga, La claro, competencia, la competencia, ¿cierto? La alta competencia en este caso en la zona. Existe una cantidad enorme de talleres de todo tipo. La la inversión escasez económica de, podría ser otra igual. ¿Cuál? Amenazas por parte, puede ser actuales o posibles amenazas. la escasez y la dificultad de conseguir los insumos por la pandemia. ¿Sí? La escasez. Escasez. No, Ese es de repuesto. La situación sanitaria igual producto de la pandemia, porque si hay cuarentena, no, exacto. Sí, pero no pueden funcionar. la gente no puede ir. Profe, pero esa cuestión de escasez de repuesto, por ejemplo, sí aquí a nivel país, pero si se manda a pedir afuera, igual llega rápido. O sea, ni tan rápido, ¿no? Demoran harto, loco. Demora No, meses. no llegan Meses. así rápido. Estoy hablando de un ¿Seguro? repuesto que te puede, sí, hermano, Yo te pedí puede una llegar caja un de repuesto en cambio, 2 meses. a China y llegó como en 2 semanas. Claro, Ay, es que depende mucho el tipo de repuesto y todo, porque pues yo, por ejemplo, igual pido repuesto. Depende de la cantidad. Pedimos una caja de ¿Y de cambio los proveedores también? a una N300 y llegó como en 2 semanas. Nosotros igual nos sorprendimos porque llegó, pensamos que iba a llegar como en un mes. Pero es Pero es que que depende por igual el depende del de las precio, cosas fabricante, nomás, loco. po. Porque, por ejemplo, los que son Cuando mandan alemanes barcos demoran se demoran mínimo dos caleta. meses. es Es que por es el precio, variable, porque igual si tenéis que comprar filtro de aceite, tenéis que comprar 1000, por loco, porque es variable, ¿ah? Es muy por el variable. volumen. Es muy variable eso de algunas veces se demoran poco, otras veces se demoran harto. Es variable porque nosotros lo encontramos con el código BIN y ahí nos dejó, habíamos pedido caleta de cosas po, y llegan en 2 semanas, máximo 3, pero son cosas igual difíciles que aquí en Chile no nos hemos encontrado. Restricción de movilidad
y congestión, ¿no? Sí, bueno, en realidad la escasez de repuestos producto de la pandemia es evidente, ¿ah? Yo, por ejemplo, lo he vivido, he tenido que comprar repuestos afuera, ¿ya? Y como si dice su compañero, algunas veces llega muy luego, un repuesto me llegó de afuera en una semana. Y tengo otro pedido que hice, en este caso de repuesto, por casi 500 euros, donde no me ha llegado nada hasta el momento. Y han pasado 2 semanas. Entonces es muy variable. Es muy variable el tema.